Buenos días, ¿me escuchan? Buen día, ¿cómo van, chiquilines? Bien, Buen día, Belén, ¿cómo andás? Victoria, Emma, Tatiana, ¿me escuchan? Buen día, profe. Esperen que van entrando los compañeros y ya arrancamos. Vayan teniendo el Buen cuaderno día, ahí profe. a mano. Esperen que van entrando. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ah, genial. Porque a esta hora también tengo a mis dos hijas conectadas y vieron que cuando hay mucho Zoom en la casa, el Wi-Fi tiembla. Pero bueno, si se nos corta nos volvemos a unir, ¿está? Ya les voy avisando. Bueno, esperen que hay gente que está entrando todavía y ya arrancamos. Como les dije a los compañeros que ya entraron, vayan agarrando el cuaderno, a ver en qué habíamos quedado. Les estuve subiendo información, no sé si alguien miró en recursos, que les subí páginas de un libro. En realidad lo que hice fue sacarle fotos de un libro que me parece que el tema está bastante claro. ¿Sí? Ustedes de ahí después pueden hacer un resumen o imprimirlo, no sé cómo les quedará la impresión. Eso como ustedes quieran. De hecho, lo vamos a usar ahora, uno de esos, para dar la clase de hoy. Tiene muchas cosas que ya estuvimos discutiendo, que tiene que ver con los tipos de emisiones. ¿Sí? Pero si alguien ya tiene un resumen hecho y lo tiene claro, bárbaro. Si no, digo, puede buscar ahí. Esperen que está gente entrando todavía. Y ya arrancamos. Como les decía a los compañeros que ya entraron, vayan buscando el cuaderno. Así arrancamos la clase. Hay gente que todavía no me ha entregado la actividad 1, ¿sí? Estoy por subir las notas y estoy esperando a ver si alguien más la entrega. Si bien les di tiempo hasta el 30, recuerden que ya hay una actividad 2 subida también. Todas con respecto al repartido de ejercicios. Buen día. ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda, recuerden que siempre tienen la mensajería para consultar. O si no, las clases, ¿verdad? Cuando tengamos Zoom. Esperen que hay gente que está entrando. Y ya arrancamos. Bueno, ya somos 21, somos unos cuantos, estamos casi todos. Bueno, a ver, señores, de lo que estuvimos hablando en las clases anteriores, ¿verdad? De las emisiones, ¿sí? Alfa, beta, gamma, captura electrónica, beta positivas o positrones. ¿Alguna duda de eso, de cómo hacer las emisiones? ¿No? Vuelvo a repetir, hay gente que no me ha entregado la actividad 1, que es justamente, ¿verdad? Escribir muchas ecuaciones, ¿sí? De esas emisiones. ¿Sí? Si no hay dudas de eso, seguimos. También estuvimos hablando de las emisiones artificiales, ¿se acuerdan? O inducidas. ¿Sí? Vimos cómo era la notación que aparece ahí en el repartido de ejercicios, cómo pasar de esa notación, ¿sí? A la ecuación, cómo escribir una ecuación, ¿tá? De una reacción inducida o artificial cuando me dan las letras. ¿Tá? ¿Se acuerdan? Habían ahí varias letras en el ejercicio 2 que les pedían. Por ejemplo, voy a dar repartido para mirar. Cuando le dicen en la O, que fue la que hicimos, creo, cuando se bombardea potasio 39 con neutrones y se produce cloro 36. ¿Cómo plantear esa ecuación que es inducida?
Si se dice que se bombardea es porque alguien, ¿verdad?, le hace llegar neutrones a ese núcleo. Es una reacción inducida, la realiza el hombre. ¿Dudas de eso, de cómo escribir las ecuaciones? ¿No? ¿Nadie tiene duda de eso? Bueno, seguimos entonces. ¿Sí? Para hoy, yo les puse ahí, en recursos, ¿sí?, información sobre la estabilidad nuclear. ¿Ah? Es información que saqué de un libro, este librito, que es de química, que me parece que está bastante claro. ¿Alguien buscó información sobre estabilidad nuclear? ¿No? Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a ver qué fue lo que yo les subí, ¿sí?, de esa información. Acá está la información sobre radiactividad artificial. ¿La ven bien ahí? ¿Sí? Ahí les explica lo que estuvimos hablando. Acá tienen una ecuación, ¿ah?, en donde a este nitrógeno 14, a este isótopo del nitrógeno, ¿sí?, se le hace llegar partículas alfa. ¿Se acuerdan que también se podían escribir como helio, como núcleos de helio, porque tienen las mismas características? ¿Sí? Bueno, cuando ese núcleo de helio o partícula alfa se introduce, ¿sí?, en el nitrógeno, en el núcleo de nitrógeno, se me produce oxígeno, 17, este isótopo, y se me libera un hidrógeno, ¿tá?, que también se conoce como protón, tiene las mismas características el protón que un núcleo de hidrógeno, hidrógeno 1, ¿sí? Esta fue una de las primeras reacciones, ¿tá?, nucleares que se logró hacer, artificial. ¿Ah? Y después lo que les puse aquí debajo, que aparece ahí en el libro, es cómo escribir esa ecuación de manera sintética. ¿Ah? Igual que aparece, ¿sí?, en el repartido. Se escribe primero el nitrógeno, después se abre paréntesis, se pone la partícula alfa, también se puede escribir el núcleo de helio, se puede escribir He4, el helio, coma, que me indica, ¿verdad?, la diferencia entre los reactivos que están de este lado y los productos. Esa coma vendría siendo como la flechita que aparece en la ecuación. Del otro lado de esa coma se pone el protón o el núcleo de hidrógeno 1, ¿sí? Se cierra paréntesis y se escribe el núcleo que se obtiene, ¿sí?, que en ese caso es el oxígeno, ¿tá?, oxígeno 17. Esto fue lo que estuvimos hablando en la clase pasada. Y con eso terminamos. Y yo le subí una actividad 2 que tiene que ver con terminar el ejercicio 2 del repartido. Y buscar unas diferencias entre, ¿tá?, algún tipo de partículas, como las alfa y las gamma, ¿tá?, y después les puse las beta y las captura electrón. Esa es la actividad 2. Y hoy lo que vamos a hablar es la estabilidad nuclear. ¿Sí? Que fue lo siguiente que les puse ahí en esa información. Bueno, ¿qué es la estabilidad nuclear? Bien, a medida que se van descubriendo nuevos núcleos, ¿tá?, inestables, y se los compara con los estables, surgen una serie de reglas, ¿tá?, reglas sencillas que me hablan de cómo puedo predecir, ¿sí?, si un núcleo va a ser radiactivo o no. Obviamente que siempre están los métodos experimentales, ¿tá? Yo puedo ir a un laboratorio, ¿sí?, y con un aparato que se llama contador Geiger puedo saber qué tipo de emisión y qué emisión tiene ese núcleo si es radiactivo. También puedo saber si un núcleo es estable, si no emite radiaciones con este aparato. Eso de manera experimental. Pero también en el pizarrón, ¿tá?, yo conociendo su número atómico y su número másico, puedo predecir, puedo intentar, ¿tá?, predecir si ese núcleo es estable o no. Hay ciertas reglas, ¿tá?, que se le aplican para saber. Y son las que aparecen acá, ¿sí? Como dice, ninguna regla sencilla permite predecir si un núcleo es radiactivo o no. Y cómo puede desintegrarse. Sin embargo, una serie de observaciones empíricas, ¿tá?, es decir,
estudiando diferentes núcleos, ayudan a hacer predicciones. Por supuesto que estas predicciones siempre hay que verificarlas experimentalmente, ¿tá? Pero dan una idea de si ese núcleo va a ser inestable o no. La primera regla dice, todos los núcleos con Z, es decir, número atómico mayor o igual a 84, es decir, que tengan 84 protones o más, son inestables. ¿Ah? O sea que todos aquellos, ¿sí?, átomos que están en la tabla periódica con un Z mayor a 84, ¿ah?, se puede predecir que son inestables. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien. Estas reglas, si las quieren ir copiando, las pueden copiar. Y si no, están en recursos. ¿Tá? Después tranquilos, ¿tá? En el cuaderno las van copiando. Las vamos a aplicar ahora. ¿Tá? Solamente las vamos a leer para que les quede claro. Después, la segunda regla dice los núcleos con 2, 8, 20, 28, 50 u 82 protones, o con 2, 8, es decir, los mismos números, 28, 50, 82 y 126 neutrones, son más estables que los que no lo tienen. A estos números se les llaman números mágicos. ¿Por qué números mágicos? Porque todavía no está muy claro cómo es que estos números en particular hacen que esos núcleos sean estables. Pero sí se demostró que hay muchos isótopos, ¿tá?, de muchos núcleos atómicos, que si tienen esos números, son estables. Eso se verificó obviamente después experimentalmente. Y se sigue cumpliendo. ¿Tá? Todos los núcleos que tengan esta cantidad de protones o de neutrones, se dicen que son estables. ¿Sí? Hoy en día se han agregado algún número más. Si ustedes buscan en internet, capaz que le aparece alguno más. ¿Sí? Eso es lógico, a medida que se van descubriendo más isótopos radiactivos, bueno, estos números se van ampliando, pero estos seguro. ¿Ah? Después, yo les puse una foto de la siguiente hoja, que habla de la tercera regla. ¿Sí? Esa tercera regla, en que me fui, ahí está. Dice que los núcleos con número par de ambos nucleones, es decir, número par de protones y neutrones, ¿sí? ¿Se acuerdan que los protones y los neutrones se llaman nucleones? Porque justamente son las partículas que están en el núcleo. ¿Tá? Aquellos que tengan, ¿sí?, número par de protones y neutrones, se dice que son estables. ¿Tá? Fíjense en la cantidad de isótopos que se encontraron así, 157. Después, si uno es par y el otro es impar, es decir, los protones pares y los neutrones impares, la cantidad de isótopos estables disminuye. Hay solamente 52. Y después al revés, si los protones son impares y los neutrones pares, ¿tá?, también se encuentran 50, muy parecido. Es decir, si los dos son pares, prácticamente puedo decir que ese núcleo es estable. Si uno es par o impar, y bueno, las probabilidades son de un 50%. ¿Ah? Y si los dos son impares, fíjense que solamente hay 5 que son estables. Son muy escasos. ¿Qué quiere decir esto? Que si los protones y los neutrones son impares, entonces esos núcleos van a ser, ¿tá?, inestables. Y después, la cuarta regla tiene que ver con una gráfica que se estudia mucho, ¿sí? En donde, en esa gráfica que aparece, aparecen todos los núcleos conocidos hasta el momento, todos los núcleos de elementos, ¿sí? En donde se grafica los neutrones en función del número másico. ¿Tá? Ese número másico ustedes saben que es la suma de neutrones y protones, o sea que en realidad, si acá gráfico neutrones, y acá protones más neutrones, ¿sí?, lo que estoy comparando son neutrones y protones. Y tengo todos esos puntitos que aparecen ahí, son todos los núcleos conocidos. Y vieron que se forma, ¿sí?, como un cinturón se llama, ¿verdad? ¿Sí? Ese se llama cinturón de estabilidad. ¿Qué quiere decir eso? La relación neutrón sobre protón, ¿sí?, si la relación me da 1, estoy en esta línea que está acá marcada.
en donde la relación es igual a 1. ¿Sí? Si la cantidad de neutrones y protones son iguales, me da 1. Si se fijan, los núcleos con cantidad de protones y neutrones pequeñas están en esa línea. ¿Sí? Pero a medida que va creciendo la cantidad de protones y de neutrones, me voy alejando de esa línea. Y ese cinturón de estabilidad se va alejando, se dice. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer todos esos núcleos? Que se van alejando de ese cinturón de estabilidad. Y bueno, quieren volver. ¿Qué van a hacer para volver? Y bueno, van a emitir radiaciones. Van a emitir radiaciones alfa, beta, gamma, capturas electrónicas, ¿sí? O alguna otra que nosotros no vimos, para alcanzar de vuelta esa estabilidad. ¿Sí? Si ese núcleo tiene exceso de neutrones, y bueno, va a tratar de disminuirlos. ¿Sí? Si ese núcleo tiene exceso de protones, lo mismo. Va a tratar de disminuirlos. O si precisa más neutrones o protones. Es decir, si esa relación no me da 1, ¿ah? Mayor o menor a 1, es lo que van a intentar hacer. ¿Sí? Si esa relación neutrón sobre protón me da mayor a 1, ¿qué quiere decir? Que tengo más neutrones que protones, se dice que la emisión es beta. ¿Tá? Beta negativo. Si es al revés, si estoy de este lado, ¿tá? Que tengo más protones que neutrones, bueno, si esa relación me da menor a 1, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que la emisión que va a tener esos núcleos van a ser aquellos donde yo disminuzca la cantidad de protones. Es decir, va a tener una captura electrónica, ¿tá? O una beta positiva. Entonces, según estas reglas, utilizando este cinturón de estabilidad, ¿sí? Yo tengo un ejercicio para hacer ahí en el repartido. ¿Tá? ¿Me siguen hasta acá? Esas reglas están todas ahí, ¿verdad? Esas fotos que yo les mostré en recursos. ¿Sí? Según esa regla yo puedo hacer ejercicios. El ejercicio 3, por ejemplo, ¿tá? Del repartido, ¿lo tienen ahí a mano? Vamos a irlo planteando. Vamos a ir aplicando estas reglas. ¿Lo encontraron todos? Aquellos que llegaron tarde, estamos hablando de estabilidad nuclear. No quería cortar la explicación, ¿sí? Como Julieta, por ejemplo, que vi que entró tarde. Sí, Fátima, por ejemplo, y Azul, que creo que se te cortó y volviste a entrar. ¿Me pudieron seguir o se me perdieron? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. En el ejercicio 3, vamos a ir haciéndolo entre todos, ir aplicando estas reglas. ¿Ah? Si lo tienen a mano, dice, el 3 parte A. Esperaría que los núcleos siguientes, helio 4, ¿sí? Calcio que es 39, y astato 210, fueron radiactivos. Y bueno, tenemos que aplicarles las reglas. ¿Vamos a hacerlo? Vamos a ir aplicando las reglas. El primero que me preguntan, vamos a poner el número, vamos a hacer el 3A. El 3B después se los voy a subir como actividad, o sea que vamos a explicar estos tres. ¿Está? Me preguntan si un núcleo de helio, ahora estoy considerando a este elemento, va a ser estable o inestable. ¿No? Lo primero que tengo que sacar entonces, ¿sí? Es la cantidad de protones y neutrones. Si ustedes buscan en la tabla periódica, que tiene que estar siempre ahí a mano, ¿verdad? El número atómico del helio, ¿cuánto vale? 2. 2. Es el que sigue al hidrógeno, ¿verdad? Bien. Si yo saco los protones, ¿se acuerdan que este era el Z, no? ¿Se acuerdan de eso? Y este es el A. ¿Sí? El Z, ¿se acuerdan que era la cantidad de protones? Si Z es la cantidad de protones, ¿no? ¿Cuántos protones tiene ese núcleo de helio? 2.
2. Entonces, estoy diciendo que el helio tiene 2 protones. Esto lo hago, ¿verdad? Estoy sacando los protones. Y también los neutrones, porque así puedo aplicar las reglas. Y se acuerdan que A era la suma, ¿no? De protones más neutrones. ¿Sí? Si A es la suma de protones más neutrones, ¿qué puedo hacer para sacar solo los neutrones? ¿Qué Sustituir hago para y sacar después solo? despejar. ¿Cómo? Sustituir el valor de A y del valor de protones y después despejar. Claro, hacemos la resta, ¿no? A menos Z. A menos Z. ¿Se acuerdan que lo hicimos en la presencialidad esto? A menos Z me da los neutrones. Si sumo y resto protones, los cancelo, ¿verdad? Entonces, si hago A menos Z, 4 menos 2, ¿cuántos neutrones tengo? 2. 2. Oh. 2. Bueno. Entonces, ahora empiezo a aplicar las reglas. Yo se las voy repasando, ¿verdad? Porque las dijimos muy rápido. La regla 1 de estabilidad, la primera regla, me decía que si el Z es mayor o igual a 84, el núcleo es inestable. ¿Está? Si tengo un Z mayor o igual a 84, yo sé que es inestable. ¿Es el caso acá? Bueno, eso es un 84. ¿El Z es mayor a 84 o igual? No. No, es menor. Entonces, si estoy diciendo que el Z es menor a 84, ¿cómo va a ser ese núcleo? Estable. Estable. Por la primera regla, esperen que estoy escribiendo cualquier cosa, acá es inestable. ¿Sí? Entonces, por la primera regla, yo puedo decir que es estable. ¿Está? Por la primera regla, llego a la conclusión de que es estable. La segunda. ¿Se acuerdan que tenían los números mágicos? Me tengo que fijar, ¿sí?, si los protones y los neutrones están dentro de esos números mágicos. Y si se fijan esos números mágicos, se los vuelvo a repetir, ¿sí? Era 2, 8, 20, 28, 50 u 82. ¿Sí? Si se fijan, el 2 es un número mágico. Y si es un número mágico, ¿sí?, estoy diciendo que los que tenían esos números son estables. Y es la cantidad, ¿verdad?, de protones y neutrones, ¿se acuerdan? ¿No son 2 los que tiene? Entonces, por la segunda regla, ¿cómo va a ser ese núcleo? Estable. Estable. Entonces, por la segunda regla, también llego a decir que es estable. Ya tengo 2 reglas que me dicen que es estable. O sea que puedo ir prediciendo que parece que ese núcleo de helio es estable. Profe, Sí. ¿en dónde tiene que estar el 2 para que yo diga que es estable? Tipo, Tenés que mirar la cantidad de protones y neutrones. si ambos son los números mágicos, de los números mágicos, está. O sea, Estos ambos son tienen que los ser. números mágicos hacen referencia a los protones y a los neutrones. Por eso es lo primero que vos tenés que sacar, ¿tá?, para ver si un núcleo es estable o inestable. Los protones y los neutrones. ¿Tá?
Si alguno de esos números coincide con esos números mágicos, entonces estamos diciendo, ¿ah?, que ese núcleo tiene posibilidades de ser estable. Recuerden que estas son predicciones. ¿Ah? Entonces acá también estoy diciendo que es estable. ¿Ah? Ya tengo dos reglas que me dicen que es estable. Hay que aplicar las demás. ¿Sí? Tengo que ir a aplicarla una por una. Bueno, vamos a ver la tercera. La tercera regla, si no se acuerdan, la tercera regla me decía, ¿verdad?, que tenía que mirar la cantidad de protones y neutrones y fijarme si eran pares o impares. ¿No? Si los dos eran pares, la estabilidad era muy grande. ¿Sí? Si uno de ellos era impar, tenía un 50% de probabilidad de ser estable. Y si los dos son impares, ¿sí?, es inestable. ¿Cómo son esos dos números de protones y neutrones? Pares. Todos son Son pares. pares, ¿no? Entonces, si los dos son pares, ¿qué voy a decir? Mucha estabilidad. Tienen la posibilidad de ser muy estables. Siempre hablamos de posibilidad. ¿Tá? Como esos dos son pares, entonces por la tercera regla también llego a que, ¿sí?, es estable. ¿Me siguen cómo las voy aplicando? Sí. Bien. Y me falta la última regla, en donde yo voy a ver ahí, ¿sí?, la relación neutrón-protón. Es decir, tengo que hacer la división. Neutrón dividido protón. ¿Sí? Si hago esa división, ¿cuánto me da? 1. 1. ¿Y qué dijimos? Que si la relación me daba 1, está dentro del cinturón de estabilidad. ¿No? Me da 1 porque justamente los dos valen lo mismo. Si la relación es 1, entonces también es estable. Está dentro del cinturón de estabilidad. Entonces, las 4 reglas me están diciendo que ese núcleo es estable. Es decir, la probabilidad que tiene de ser estable es muy alta. Obviamente, vuelvo a repetir, siempre se verifica experimentalmente, pero yo puedo tener una idea aplicando las reglas. ¿Ah? Este núcleo es estable. Tengo las 4 reglas que me están diciendo que la probabilidad es altísima. ¿Me siguen? Entonces, Sí. ¿qué voy a poner en ese ejercicio? ¿Sí? Este núcleo de helio es estable, no emite radiaciones. ¿Me siguen? Sí. Una pregunta, ¿por qué tenés que usar las 4 reglas y no solo una? Y bueno, porque cuanto más reglas cumples, la probabilidad de ser estable es mayor. Si cumples solo una, como que la probabilidad, ¿verdad?, es muy baja. Tenés que aplicar siempre las 4. Porque son un conjunto de reglas, ¿verdad?, que al aplicarlas las 4 tenés mayor probabilidad de poder predecir correctamente. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, sí, gracias. ¿Me siguen? Bueno, lo hicimos para el A, llegamos que es estable. Vamos a ver en el caso del calcio. ¿Sí? Vamos a hacer para el calcio, que es el otro que me piden. Me están dando ahora un núcleo de calcio y me dicen que su número mágico es 39. Ya rapidito hay que ir a la tabla periódica, ¿verdad?, y fijarme cuánto vale su número atómico, es decir, el Z. 20. 20. ¿Lo encontraron todos en la tabla? ¿Sí? Bueno, entonces lo primero que voy a poner es los protones. Tengo 20 protones. Si Z vale 20, tengo 20 protones. Y ahora tengo que hacer la resta.
A menos Z. Si hago A menos Z, saco los neutrones. ¿Cuántos neutrones? 19. 19. ¿Sí? Y bueno, y ahora empiezo a aplicar de vuelta las 4 reglas. La primera. ¿Cómo es ese Z? ¿Mayor o menor? ¿Sí? Menor. Menor 84. Entonces, como el Z, ¿sí? Es menor a 84, ¿qué puedo decir? ¿Cómo sería por la primera regla? Inestable puede ser. No, estable. Si es mayor a 84, ¿se acuerdan que era inestable? En este caso es estable. Es igual que el caso del helio. El helio también era menor a 84. ¿Ah? En este caso es estable. Por la primera regla llego que es estable. Aplicamos la segunda. ¿No? La segunda regla, ¿se acuerdan que tenía que usar los números mágicos? Y ahí tenía que fijarme, los números mágicos, volver a repetirles. Eran 2, 8, 20, 28, 50 y 82. Bueno, acá tengo un problemita. Porque tengo un número mágico, el 20, en los protones, pero en los neutrones no. ¿Lo ven eso? Esas reglas hacen referencia a los protones y a los neutrones. Vuelvo a repetir. Los protones están dentro de esos números mágicos, pero los neutrones no. Entonces la estabilidad por la segunda regla, voy a decir que es la mitad. Es decir, que la estabilidad es estable en un 50%, porque uno de los números sí es mágico, pero el otro no. Es decir, que este es estable por la segunda regla en un 50%. Es decir, la mitad sí cumple, pero la otra mitad no. ¿Me siguen? Bien. Paso a la tercera. Acá tenía que comparar si los protones y los neutrones eran pares o impares, ¿se acuerdan? Entonces, acá sé que 20 es par, pero 19 no. O sea que tengo uno par y uno impar. Entonces estoy en el mismo caso que la regla 2. Es estable en un 50%, puedo decir. Porque la mitad lo cumple y la mitad no. Entonces acá voy generando dudas, ¿vieron, muchachos? Por la primera regla sé que es estable, pero por la segunda y la tercera me dicen que solo el 50% tiene de estabilidad, tiene un 50% de probabilidad de ser inestable. ¿Y cómo decido esto? Y bueno, con la cuarta regla. Acá tengo que estudiar la relación neutrón sobre protón. ¿Sí? Si hago esta relación, neutrón sobre protón, no me va a dar 1. ¿No? Porque en la otra me daba 1 porque las cantidades eran iguales. Pero acá tengo 19 y abajo tengo 20. ¿Cómo me da esto? ¿Mayor o menor a 1? Bueno, eso es un 20, no parece. Menor. Menor. Y acá se los repito yo de vuelta. Si la relación es menor a 1, bueno, entonces es inestable. ¿Ah? Es inestable y la emisión más probable que tenga, es decir, para poder acercarse a ese cinturón de estabilidad, no puedo, ay, pude borrar, ¿sí? Es haciendo una emisión beta positivo captura electrónica. Es decir, ¿qué es lo que quiere hacer?
este núcleo, y bueno, lo que quiere hacer es aumentar la cantidad de neutrones. ¿Y cuáles las emisiones que le permiten aumentar los neutrones para que esa relación me dé 1 y ser estable? Bueno, las emisiones que me permiten hacer eso son las beta positivas y las capturas electrónicas. ¿Ah? Entonces, si este es inestable, y acá, bueno, las probabilidades de ser inestable son muy altas. ¿Ah? Tengo mitad con la segunda y tercera regla, y con la cuarta es inestable. Generalmente la cuarta regla es la que más pesa de todas. Y es la que me da el tipo de emisión que puede tener ese núcleo. ¿Ah? Puede tener una emisión. Vuelvo a repetir, cuando es menor a 1. Porque son las que me permiten aumentar los neutrones. Una emisión beta positiva ¿se acuerdan que eran los positrones? O también, que es el mismo efecto, aumentar la cantidad de neutrones, una captura electrónica. ¿Se acuerdan que la podemos representar como CE? Que se capturaba un electrón de la periferia. ¿Ah? Entonces, acá en el calcio 39, yo puedo decir que las probabilidades de que sea inestable son muy altas. Y ahí en el ejercicio me dice que indique el tipo de emisión que tendría si fuera inestable. Y bueno, entonces, como las probabilidades son muy altas de que este calcio sea inestable, bueno, escribimos. Ese calcio 39 tiene muchas probabilidades de ser inestable. Si ustedes van en internet, ya fue estudiado este núcleo, ¿verdad? Experimentalmente es inestable. ¿Ah? Y las emisiones probables que tenga son cualquiera de estas dos. Las planteo. Primero planteo, ¿sí?, la beta positiva. Si es una beta positiva, ¿cuáles son las características de una beta positiva? ¿Se acuerdan? 0 y más 1. Ahí está. Formalmente son iguales a las beta negativas, lo único que la carga es positiva. Y bueno, cuando ocurre esto arriba me queda igual. Si tengo 39 y este es 0, de este lado me va a quedar 39. Pero abajo, ¿sí?, ¿qué pasa? Si tenía 20, y acá es 1, para que la suma de estas dos me dé 20, ¿cuánto tiene que ser este? 19. 19. Y si ustedes hacen la resta de 19 menos 39, van a ver que les da 20 neutrones. Es decir, que el calcio está logrando aumentar sus neutrones. Si tenía 19, ahora se transforma en un núcleo que tiene 20 neutrones. Es decir, es lo que él quiere hacer para alcanzar estabilidad, aumentar este número, la cantidad de neutrones. ¿Me siguen? Están muy calladitos. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, Sí, sí. profe, todo bien. Ah, bien. Otra cosa que puedo hacer, en vez de ser una beta positiva, es tener una captura electrónica. La puedo plantear debajo. Van a ver que el efecto es el mismo. Vuelvo a obtener el potasio 19. Vuelvo a escribir el 39. Se nos está por cortar en cualquier momento, pero nos volvemos a unir un poquitito más. ¿Ah? Les digo por las dudas. Si se nos corta, nos volvemos a unir. Ese calcio ahora tengo una captura electrónica. La captura electrónica, ¿se acuerdan que era un electrón? Yo puedo escribir CE o puedo escribir el electrón. Y si es una captura electrónica, ¿se acuerdan que era la única emisión que iba del lado de reactivos? Es decir, que después de escribir el electrón paso recién la flecha.